Amigos, con el aprecio de siempre, de cada semana, estamos aquí en el Discipulado Empresarial 2020. Hasta que tu visión sea perfecta, ese es nuestro lema. Este programa está dirigido para empresarios y profesionales que quieran seguir los lineamientos de la palabra de Dios para manejar sus empresas. Obviamente que lo mejor de todo esto es tener el corazón sano para poder ser un buen empresario y un buen profesional. Hoy quiero hablar de un tema que le hemos llamado pequeñas grietas. Una grieta en general es una hendidura, por lo general alargada, y una hendidura puede ser recta o puede ser curvilínea, que separa o que se produce en un cuerpo sólido, en una pared, en un cuerpo humano. Generalmente dicha abertura o fisura o grieta tiene lugar cuando se separan dos tipos de materiales. Es decir, que se le está perdiendo o está perdiendo la estructura de la pared o de lo que sea de lo que estemos hablando. Pero a nivel simbólico, cuando hablamos de grietas, se refiere a la noción de grieta para nombrar las falencias, las fallas, las faltas, lo que nos hace falta, que atenta contra la solidez o contra la unidad de algo. Y este es un tema un poquito amplio en cuanto a las grietas, tomando el simbolismo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Definitivamente una grieta tiene que ver con separación, y eso es lo que de alguna manera no quisiéramos en la vida profesional, en la vida empresarial. Pero hay un entorno del que está rodeado todo empresario y todo profesional, y cualquier persona, cualquier ser humano, tiene un entorno donde se desenvuelve. Y ese entorno debiera de estar funcionando graníticamente unido para evitar justamente todas estas situaciones. Pero lamentablemente eso no es cierto, y el problema es que cuando hay distintos contextos en los que hay muchas grietas, o vamos dejando en nuestro pasar profesional y empresarial, vamos dejando muchas grietas que de alguna manera están prácticamente comprometidos de esta forma. Ahora, quiero empezar con tal vez lo más cercano que los empresarios y profesionales tenemos, que es la familia. Vamos a hablar de las grietas familiares. Usted ha escuchado el dicho de que la familia es el núcleo de la sociedad. Cuando se refiere al núcleo, es la unidad básica por el cual el mundo se desenvuelve. Que todo lo que pasa en la familia obviamente incide en la sociedad. De tal manera que si nosotros tenemos como empresarios una familia disfuncional, tarde o temprano eso se va a ver reflejado en los negocios. Imagínese usted un empresario que, por ejemplo, está teniendo una aventura amorosa, tiene problemas en su casa, tiene esta aventura, tiene problemas con los hijos, y además de los problemas que representa el manejar una empresa. O sea, ese hombre va a estar sometido a un estrés terrible y tarde o temprano se le va a pasar la factura de todo esto. De tal manera entonces que para que funcione como un núcleo debe estar graníticamente unido. Lamentablemente debo decir que esto no es cierto en un buen porcentaje. El libro de Salmos 133:1 dice: qué bueno, qué agradable es que los hermanos vivan juntos. Eso es lo ideal, ¿no? Que entre hermanos de carne, nosotros podamos vivir en paz y en tranquilidad. Pero eso, señores, no es cierto en su totalidad. Y quiero tal vez hablar de algunas grietas o algunos problemas que producen grietas en la unidad familiar. El primero de ellos tiene que ver con el divorcio. Hablemos de la unidad básica, que es el matrimonio, la unión de dos personas, la unión de un hombre y una mujer, como la Biblia lo establece. Ese hombre y esa mujer tienen caracteres diferentes, trasfondos diferentes, y aunque han crecido en el mismo pueblo, ciudad o aldea, tienen trasfondos diferentes. Ven la vida desde distintas formas. Crecieron quizás en un ámbito económico, social, totalmente distinto. De tal manera que cuando se unen esas dos personas para vivir solas, empiezan a manifestarse los problemas. Porque el noviazgo, yo siempre he dicho que el noviazgo se traduce como novio.
Novio es novio. No vio todo lo que le venía encima, no vio todo lo que tenía la chica o el chico. Y cuando ya está casado, entonces se da cuenta que está casado con un ser humano. Un ser humano que tiene todos los defectos del mundo, igual que usted, igual que yo. Pero muchos hemos aprendido a llevar ese tipo de cosas. Yo llevo 23 años de casados, muy felizmente casados, y de alguna manera hemos aprendido a llevar todas esas problemáticas que en algún momento dado nos han causado problemas. Pero el divorcio llega cuando esto es incompatible, cuando ya no se puede negociar, cuando las partes asumieron posiciones antagónicas, irreconciliables, y prácticamente es irremediablemente roto ese matrimonio y hay que disolverlo a través de un divorcio. Y ahí se formó una grieta, una hendidura. Porque esta grieta incide sobre el hombre, sobre la mujer y sobre los hijos. Así que cuidar el matrimonio es una situación que debiéramos de luchar si queremos también que nuestras empresas, porque aquí hablamos de divorcio, económicamente hablando, a nadie le conviene. La mujer entra en un estado de pobreza o de descenso de sus ingresos y el hombre tiene que repartir. Por eso alguien decía que el divorcio es un mal negocio porque multiplica los problemas y divide las propiedades. ¿Da cuenta? De tal manera que entonces que debemos nosotros tener la capacidad y la entereza y la proactividad para poder resolver los problemas del matrimonio. También tenemos, obviamente, junto con eso y como causal muchas veces del divorcio están las infidelidades. Desde que la mujer salió al campo laboral desde los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres regresaron después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres habían asumido un papel protagónico y esto se fue incrementando y hasta hoy obviamente se sigue incrementando el papel laboral. Y esto provocó que muchas mujeres están más fuera de su casa que dentro de su casa. Ahora están expuestas a las miradas de muchos hombres, a las relaciones interpersonales con otros hombres y con otras mujeres, y esto obviamente conlleva a que pueda haber un incremento tanto por parte del hombre como por parte de la mujer en las infidelidades. Esto, señores, también abre una brecha, porque el matrimonio se supone que es uno. Cuando yo me caso con mi esposa, Carmencita, yo estoy seguro que nos unimos para formar una unidad. Pero una infidelidad provoca una grieta. Algo más que produce también, obviamente, son las finanzas familiares. Si algo da mucha controversia todo el tiempo del mundo, desde hace siglos tras siglos, es la cuestión del dinero. El dinero causa muchas divisiones, muchas hendiduras y grietas que pueden llevarnos, incluso hay parejas que desde que se casan con una hendidura, con una grieta, y esa grieta es bienes separados. Todo lo que sea en el matrimonio va a ser lo que cada quien haga. Y al final, cuando nos damos cuenta, no se avanza mucho, porque la palabra dice que cuando dos se unen hacen mejor trabajo que uno solo y tendrán mejor paga. Se puede avanzar más cuando ambos trabajan y ponen en una caja común todo lo que están trabajando. Esta hendidura obviamente es muy, muy severa. Hay otro problema que yo he visto con mucha frecuencia y son las herencias. Las herencias que debieran de ser de bendición familiar muchas veces se convierten en problemas para los hijos. He visto casos en donde hay hijos que sacan a sus padres de su casa porque ya les heredaron y ellos quieren vender la casa y prácticamente a los papás terminan sacándolos. Mi consejo en este caso es búsquese un buen abogado que sepa de estos temas y que le ayude a encontrar la solución a este tipo de problemas. Las herencias no debieran de ser una maldición, debieran de ser una enorme bendición para la vida de todos nosotros. De tal manera que esta grieta familiar es muy severa y puede causar muchos inconvenientes. Y quiero concluir con esta grieta familiar porque es muy fuerte y hay que denunciarlo. Son las relaciones incestuosas, es decir, el contacto íntimo entre un padre y una hija, entre una madre y un hijo, entre primos, en fin, hay una serie de cosas que se han dado
y son actualizadas y son tabú y están escondidas. Pero si usted es un jovencito que está siendo violentado por algún adulto, un tío, un hermano, un papá o una mamá, hay que denunciar esto para que esta grieta se cierre y que de alguna manera la familia pueda estar unida como debe estar. Si se da cuenta, este es parte del entorno en donde un empresario y un profesional se mueve. Pero sigamos avanzando. Hablemos un poquito de las grietas financieras. Y esto nos compete mucho a los empresarios. Si pensamos en una empresa como si fuera un gran edificio, usted se puede imaginar un gran edificio construido, la estructura financiera estaría formado, obviamente, por los pilares sobre los que se asienta esa edificación. Es decir, qué tipo de finanzas o cómo están manejando las finanzas a nivel empresarial. Eso puede ayudar mucho para que la persona pueda de alguna manera estar comprometida con todo lo que de alguna manera está haciendo en su vida diaria. Esto obviamente es demasiado importante como para dejarlo en el tintero. Nosotros creemos que todo lo que son finanzas deben ser cosas que deben ser tomadas en consideración siempre en una empresa. Una grieta financiera significa pérdidas, significa que la empresa está gastando más de lo que vende. Una empresa debe por lo menos, escuche bien, vender el 100% de lo que gasta. ¿Me das cuenta? Debe ir más allá de lo que gasta. A veces los gastos son enormes, a veces nos ocupamos tanto en los detalles que se nos va un gasto que no nos va a tener retribución. Por ejemplo, si hablamos de amueblar un edificio, ese edificio le puede costar miles y miles de quetzales amueblarlo, si usted escoge los muebles más finos, pero nunca le va a sacar el costo si su nivel de venta obviamente es muy bajo. Ahora, pero como a mí me gusta personalizarlo y hacerlo un poquito más cercano, más entendible, más cercano a lo que yo estoy viviendo, habría que pensar en las grietas en las finanzas personales. ¿Ha oído usted que el dicho que todo lo que gano se va a saco roto? Esto de todo lo que gano se va a saco roto significa que mis finanzas personales no están bien estructuradas, que cuando yo hago números a fin de mes, me sobran días y se me acabó el sueldo. O sea que mi mes es más grande que mi sueldo. Y cuando me doy cuenta, si esto lo voy haciendo mes tras mes, y yo hago un resumen anual, me doy cuenta que tengo un déficit importante en todo un año. Pero a veces no le ponemos atención a esto. A veces creemos que los números van así automáticos, pero esto la verdad no es así. Hay que sentarse y hacer números. Y números que a veces no son nada complicados. Todo el mundo le teme a las matemáticas todo el tiempo, pero vivimos de las matemáticas todos los días. ¿Cuáles son esas grietas que pueden ayudarnos a perder nuestras finanzas? Número 1 son las deudas. En este programa hemos hablado a la vastedad sobre las deudas. Pero solo quiero mencionar aquel proverbio que dice que el que presta se hace esclavo del prestamista. O sea, a quien usted le prestó prácticamente se convierte en su esclavizante, en su esclavizador, y usted se convierte en el esclavo. Las deudas entonces son una cosa con la que debemos tratar y debemos considerar no dejarlas al correr del tiempo, porque usted sabe lo que se llama el interés compuesto. Interés compuesto es la acumulación de dinero de interés sobre interés. Bueno, la mora también tiene interés compuesto. Y así en las tarjetas de crédito, por ejemplo, le van aumentando y aumentando hasta que usted siente que está hasta el cuello de deudas. Póngale atención a sus deudas. A los hijos hay que heredarles cosas y no deudas. Ahora, dentro de este mismo contexto, una grieta grande de la cual también hemos platicado a la vastedad y lo hablamos hace algunos meses,
tiene que ver con el hecho de ser fiador. El ser fiador en este mundo actual, a menos que usted tenga la capacidad para respaldar esa deuda y pagar la deuda de alguien, si usted, si el que compró el equipo, lo que sea, se muere, pero usted puede respaldar eso, de alguna manera eso va a quedar a su cargo y usted puede pagarlo y no importa. Pero ¿qué hay de las deudas donde uno se compromete como fiador, que son mucho más grandes de lo que yo puedo pagar? A esas cosas hay que decirles no. Bueno, Salomón recomienda que nunca, si usted quiere vivir en paz, dice, nunca debe permitir que esa grieta venga a hendir sus finanzas personales. Lamentablemente muchos se dan cuenta hasta que ya están embarcados y ya están metidos en esto, porque a veces alguien saca un equipo, se desaparece, el medio lo vende por ahí, y usted que ni sacó el equipo, pero sí se quedó con la deuda. Esa es una hendidura muy grande que empobrece a nuestra nación. Hablemos también de los gastos sin control. Gente que no tiene ni sabe a dónde se le fue el dinero del mes. No se da cuenta. Mi consejo es: pida factura de todo lo que haga, apunte todos los gastos, aún pequeños que sea, y usted se va a dar cuenta a dónde se le fue el dinero. En ese mismo contexto también tenemos que hablar de las compras innecesarias que hacemos muchas veces. Hay un dicho por ahí, creo que lo hemos mencionado varias veces, que hay gente que compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que ni conoce. ¿Ya? Uno puede ver a una persona con un carro nuevo y no sabe que esa persona debe ese carro. Y si se da cuenta, prácticamente está endeudado. Y esto es el pan nuestro de cada día. Así que esta grieta financiera es algo que como empresarios y profesionales nosotros debiéramos de cuidar para evitar justamente caer en este tipo de problemática. Pero bueno, hablemos de otro tipo de grieta, que esta tiene que ver mucho con la personalidad y tiene que ver con las grietas del carácter. El carácter, dice la Real Academia Española, es la fuerza y elevación de ánimo natural de alguien. Fuerza y elevación de ánimo natural de una persona. Habla también de firmeza y habla de energía. Eso quiere decir, tiene un buen carácter. Un buen carácter no necesariamente significa que esté sonriente. Esa es parte de. Pero el buen carácter se muestra en la firmeza, en la energía que una persona muestra ante las condicionantes que hay en la vida. Ahora, uno puede evaluar el carácter que tenga, número uno, con el tipo de reacción que tenemos ante una adversidad. ¿Cómo reacciona usted ante una adversidad? Bueno, hay cosas tan risibles como por ejemplo que hay muchachos que se quieren suicidar porque se fue el internet. ¿Nos da risa? Sí, pero hay muchos que sí les pasa y que sí lo sufren. Hay otros que hemos sobrevivido a adversidades tan difíciles y mantenemos la calma y mantenemos la paz y la sonrisa. Eso es donde se demuestra el carácter. Por supuesto que una adversidad siempre nos va a ayudar a mejorar, siempre y cuando nosotros escojamos ese camino a mejorar nuestro carácter. Pero una adversidad realmente lo que hace es revelar nuestro carácter. No a veces mejorar el carácter, sino revelar lo que ya está. Por supuesto, siempre hay mejoría en todo esto. Pero ¿cómo reacciona? La pregunta aquí es, ¿cómo reacciona usted ante una pérdida económica? Yo recuerdo el caso de una persona hace algunos años cuando quebró uno de los bancos de aquí de Guatemala y esa persona tenía más de 1 millón de quetzales y preguntó al encargado de los bancos aquí en Guatemala, ¿y ese dinero se va a recuperar? Y él le dijo lamentablemente no. Y esa misma noche se fue a suicidar. Su vida estaba en el dinero. Y lamento mucho esta muerte. Pero debiéramos nosotros de fortalecer el carácter en nuestros hijos, a veces no dándoles todo lo que ellos quieren, enseñándoles a cómo se gana, cómo se hace para ganar esto y de alguna manera tener la posibilidad de
mejorar el carácter. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Entonces es una forma. ¿Cómo reaccionamos ante una provocación? ¿Qué hace usted ante una provocación? Salomón dijo que la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Pero las palabras necias lo que hacen es aumentar el enojo. Hay expresiones que nos pueden herir mucho a nosotros aquí en Guatemala o en cualquier parte de Latinoamérica. Y generalmente reaccionamos violentamente cuando mencionan a nuestra generación, especialmente a nuestra madre. Pero ¿en qué te afecta al final eso? Vas a mostrar carácter al mostrar una respuesta blanda en medio del enojo. Esto es de alguna manera mostrar el buen carácter que una persona pueda tener. Una grieta importante en el carácter es la debilidad que tenemos ante las tentaciones de la vida. Una tentación nunca será fea. De lo contrario, no sería tentación. Es decir, que si yo quiero caer en algo, si una persona quiere caer en algo, es algo que le va a gustar generalmente. Y por eso es que la tentación suele ser atractiva. Pero caer constantemente, hablemos del alcoholismo, por ejemplo. Hay personas que cuando uno les pregunta, yo generalmente hago esta pregunta en mi oficina, ¿usted toma? Y dice, no, ocasionalmente. ¿Y qué significa ocasionalmente? Pues cada fin de semana. Ok, cada fin de semana. ¿Y cuándo empieza? Bueno, desde el jueves. Jueves en la noche, pues me echo algunas. Viernes voy a una fiesta y ya en la tardecita empezamos. Y el sábado, pues como hay que curársela, hay que ir de nuevo, vamos a un baile. Y el domingo, pues me tomo otro poquito. O sea, al final de cuentas se toma 4 días. Jueves, viernes, sábado y domingo. Pero justifica, o se autojustifica en que, pues es que me sirve para mi corazón, doctor. Usted sabe, como cardiólogo, que eso produce mejorías en el corazón. Pero la verdad es que no es así. La moderación en el consumo de alcohol tiene que ver con el dominio propio, la debilidad que yo pueda tener ante las tentaciones. Cualquiera de nosotros hemos caído en tentaciones y tiene que ver con nuestro carácter. Y ahí es donde tenemos que trabajar como empresarios y profesionales. Por eso el libro de Proverbios 16:32 dice: es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. El dominio propio es una marca del carácter que nosotros podamos tener. Esta grieta es importante, porque como decíamos, el carácter muestra lo que yo soy. El carácter significa lo que yo soy, lo que yo tengo. Y en estas cosas se han muerto empresas. Cuando hay gente que no ha dominado su carácter y prácticamente pierde todo aquello por lo cual luchó toda la vida. Llegan a viejos, llegan solos y mueren solos. Y mueren pobres muchas veces. Cuando en un momento estuvieron en la cumbre económica, pero por grietas en el carácter, que yo le voy a decir algo, todos tenemos grietas en el carácter que corregir. Necesitamos al arquitecto e ingeniero, arquitecto que es Dios en nuestras vidas, para sellar con el mejor material esas grietas en el carácter y que usted no pierda su familia, no pierda todo el entorno que lo ha rodeado y que le ha ayudado a llegar hasta donde hoy está. Esa grieta es demasiado importante. El dominio propio, como decíamos, es una marca de el tipo de carácter que una persona pueda tener. Todo esto, obviamente, empieza desde nuestra niñez. Desde que nosotros empezamos a decirle a un hijo, voy a dejar los chocolates aquí, pero cuidado si los tocas, si no te castigo. Hay castigo cuando tenemos grietas en el carácter, sí. En la edad adulta es donde pagamos todas las facturas que no corregimos en nuestra niñez. Cuando usted como padre empieza a darle a su hijo todo lo que él le pida, cuando alguien le diga no, él se va a ver enfrentado a una situación difícil y no va a poder afrontar ese no, porque está acostumbrado a que todo le digan que sí. Y quiero concluir con un tipo de grieta que tiene trascendencia eterna
y tiene que ver con la grieta espiritual. Cuando me refiero a una grieta espiritual, tiene que ver con mi relación con mi Creador, con Dios. Como usted sabrá, la creencia que manejamos en este discipulado es que Dios es nuestro Creador. Hay gente que se refiere al Ser Supremo, hay gente que se refiere a la naturaleza, hay gente que se refiere a un montón de cosas. Yo creo en Dios, y eso lo quiero dejar claro aquí. Pero mi relación con Dios también puede sufrir una grieta. Y generalmente la grieta que se forma al perder mi relación con Dios, la causante o el causante en este caso es el pecado. El pecado significa errar al blanco, ese es el significado etimológico de la palabra pecado. Pero en realidad significa hacer cosas que desagradan a Dios, a la relación que yo mantengo con mi Creador. Es como se pierde este tipo de relaciones. Eso me aleja totalmente. Eso alejó a Adán en el huerto del Edén. Y hay gente que va a perder sus empresas por culpa del pecado, por culpa de esa grieta espiritual. Porque Dios está muy, muy interesado en nuestra economía. La gente cree que Dios es inmaterial en ese sentido, pero ¿cómo un Dios tan bueno va a tenernos aguantarnos de hambre aquí en la tierra? Sería una cosa ilógica. Pero eso significa que si yo tengo una buena relación con Dios, mi economía también se va a ver afectada, o se va a ver afectada si mi relación con Dios es mala. Encuentro aquí en Efesios 2.14, dice: Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo a judíos y gentiles. Gentiles son todos aquellos que no somos judíos. O sea, que usted y yo, que me está viendo aquí en Latinoamérica, somos gentiles. Pero dice que Dios derribó la barrera que había entre judíos y gentiles. Él, entonces, es el puente por el que pasamos y podemos accesar al Padre. A través de Él es que nosotros podemos encontrar el sello de esa grieta espiritual. Porque déjeme decirle que el pecado atenta contra el cuerpo físico, contra el alma y contra el espíritu. Y nos tiene deprimidos, ansiosos y todo lo que usted pueda imaginarse cuando hace algo que no está bien. A la gente le llama cargo de conciencia. A otros le llaman culpabilidad. Hay mucha gente que quiere zafarse de la culpabilidad, y el humanismo ha tratado mucho esto de que como somos dioses, nosotros no necesitamos el perdón de nadie porque nosotros nos autocreamos y por lo tanto nadie nos tiene que salvar. Esa es una afrenta directa al trabajo que Jesús vino a hacer a la tierra. Pero el punto es que Jesús es el que nos pone el sello con su sangre, firma y sella ese plano de nuestra construcción, y Él sana nuestras heridas espirituales y nos convierte prácticamente en personas que le hemos llamado o somos llamados como sus hijos. Vamos a cerrar las grietas, señores empresarios. Vamos a cerrar todo tipo de grietas que nosotros tengamos, sean familiares. Tal vez tenga que pedirle perdón a su hijo o a su padre para arreglar esa grieta. Tal vez tenga que hacer un préstamo, tal vez para curar esas heridas y después pagar ese préstamo. Tal vez tiene que trabajar más, tal vez tiene que reducir los costos o los gastos que usted tenga en la empresa o a nivel familiar. También tenemos que corregir esos problemas de carácter que nos han estado afectando. Pero lo más importante de todo esto es cerrar la grieta espiritual, de la cual nos hemos separado de Dios completamente y estamos alejados de Él. Pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es nuestro mensaje final. Pero yo quiero concluir con una oración el día de hoy, permitiendo que su vida sea marcada con la presencia de Dios, y que toda grieta, hay muchas grietas, pero las 4 que mencionamos, puedan ser cerradas y selladas. Señor, te pido
en el nombre de Jesús. Que como perito arquitecto tú puedas venir con esa mezcla especial de tu sangre y colocarla en nosotros y cerrar todas las grietas familiares, las grietas financieras, las grietas de carácter y también las grietas espirituales del pecado que nos han separado de ti. Señor, permite que podamos tener el gozo, la alegría de ser llamados tus hijos. Cierra en el nombre de Jesús todas las grietas que hay en nuestras mentes y corazones ahora mismo, Señor. Yo te lo suplico. Amén. ¿Me parece? Buen tema, ¿no? Las grietas. Grietas, pequeñas grietas, pero que se transforman en grandes grietas si no las trabajamos. Mi invitación es para que siga con nosotros la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.